Buenos días. Hola, buenos días. ¿Ya me escuchan? No los escucho. Sí, profesora. Gracias. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Cómo lo sintieron? ¿Alguien que quiera comentarme? ¿Preguntas fáciles, complicadas? ¿Algún comentario? ¿No? Muchas preguntas, pocas preguntas. Digo porque para saber si realizar alguna modificación en el siguiente, sigo con esa temática. No sé. ¿Ustedes cómo lo sintieron? ¿No? Annette, Claudia, Marjorie, que me quieran comentar. Bueno. Perdón. Habla. A ver, primero Annette, después Claudia. Dime, Bueno, Annette. yo lo sentí bien. Realmente fue pues todo. Y pues fue buen tanto de preguntas, no tengo ninguna inconveniencia. Ok, ¿se les complicó entre que se les haya empalmado con alguna otra clase o el tiempo estuvo bien? Claudia. Bueno. Igual estuvo bien el número de preguntas, solamente que por mi parte se me enredaron algunos conceptos. Entonces, ese fue un pequeño detalle. Pero bueno. Y por lo del tiempo a mí me pareció bien. Ok, ¿alguien más? ¿Que quiera comentar algo respecto de la evaluación o del examen? Si estuvo bien las preguntas complicadas, si estuvieron sencillas, el tiempo que se quedó abierto, ¿no? Bueno, a ver, yo les platico, fueron 20 preguntas. De las 20 preguntas, es evidente que no lo puedo afirmar porque no podría yo asegurarlo, pero sí que, dime, Olivia. No, que estuvo bien las preguntas que eran 20 y pues las preguntas no estaban como tan complicadas, estaban bien. Ok. Fueron 19 preguntas. Una ya se las quité porque la tenía yo repetida. Yo les digo, no podría yo asegurarlo porque no tengo como la constancia o la evidencia. Lo único que sí me salta es que yo les puse las 19 preguntas para que ustedes al final de la evaluación pudieran ver sus respuestas y pudieran ver cuáles eran las respuestas correctas. Yo digo que hubieron ahí como un par de comunicación entre ustedes porque hubo dos preguntas que, hubieron dos preguntas que la respuesta, dentro de las respuestas o dentro de las opciones, estaba la respuesta correcta, pero al momento de evaluarla les iba a aparecer una respuesta incorrecta. Entonces, todos la tuvieron con la misma pregunta, la misma respuesta, y obviamente la respuesta estaba incorrecta. En algo que era, en una de las preguntas era respecto del derecho de propiedad y las características del derecho de propiedad, ¿no? Todos la tuvieron bien, excepto Wendy. Wendy fue quien, esa la tuvo mal, pero en realidad estaba correcta su respuesta. Eso a mí me da pauta del siguiente examen. Digo, la intención no es que no copien o que no puedan consultar sus apuntes, porque pues vaya, ustedes tienen como que todo el acceso a ello, ¿no? Las preguntas yo las saqué meramente de las diapositivas y de la información que se les otorgó, bueno, que yo les proporcioné. Entonces, si ustedes podían corroborar la pregunta con las diapositivas, iban a ver la respuesta correcta, que era el derecho de propiedad.
Sin embargo, todos tuvieron la misma respuesta y pusieron derecho de usufructo. ¿Cuál era la pregunta? No sé si ustedes guardaron el examen, recuerdan las preguntas o tuvieron, a lo mejor es a lo que se refiere Claudia cuando dice que se confundió con algunos conceptos. Efectivamente, hubo una pregunta que refiere específicamente qué es el derecho real. Ahí la estoy... Ahorita les digo cuál es. Digo, no les puedo decir el número de pregunta porque iban a ser todas, La pregunta ¿es el poder jurídico que ejerce una persona en forma directa e inmediata sobre una cosa que le otorga la facultad de usar, disponer y disfrutar del bien de forma absoluta, inmediata y oponible a terceros? La respuesta correcta era el derecho real de propiedad. Sin embargo, todos pusieron derecho real de uso. Y acuérdense que, de usufructo, perdón. Y acuérdense que el usufructo solo les da la facultad de usar y disfrutar, pero no de disponer. Entonces, como yo en mi examen al final les había puesto que esa era la respuesta correcta, casualmente todos esos tuvieron esa respuesta, derecho real de usufructo. Sin embargo, la respuesta correcta era derecho real de propiedad. Y la única persona que me lo contestó correctamente, aún teniéndola mal, o sea, aún al final del examen que se les hubiera dicho que estaba incorrecta, fue Wendy. Wendy fue la única que esa pregunta la contestó bien. La otra pregunta fue, ¿cuál es el derecho? Es el de poder jurídico que ejerce una persona física o jurídica sobre una cosa de manera directa e inmediata, total o parcial de la misma, siendo este un derecho absoluto y oponible frente a todos, es decir, erga omnes. Esta definición tal cual, yo la saqué de la diapositiva y es el significado o es la definición de derecho real. Y todos aquí pusieron derecho real de propiedad. No podría ser derecho real de propiedad porque el derecho real de propiedad se ejerce de forma total. Ahí no existe una forma parcial de ejercerla, si no estamos hablando de usufructo, ¿no? Si existe una forma parcial de ejercer un derecho real, entonces puede ser usufructo, puede ser uso, puede ser habitación, pero no derecho real de propiedad. Entonces la respuesta correcta es derecho real, porque es el que se abarca, o es como el concepto general que abarca todos los demás derechos reales, ¿no? Ya sea parciales o totales, pero abarca todos. Entonces, esa sí definitivamente nadie la tuvo bien. Yo les puse dentro del examen las respuestas, el que esa estuviera bien calificada, para ver si ustedes pudieran tener algún tipo de comunicación. Entonces, casual, todo el mundo tuvo con esa misma respuesta. Yo supongo que ya con ello, la siguiente evaluación, voy a bloquear el que ustedes puedan ver la respuesta final de saber si es correcta o incorrecta, y mejor en la siguiente sesión les daré las respuestas correctas ya en clase, para que así ustedes puedan ir viendo en cuáles estuvieron bien o cuáles estuvieron mal, de acuerdo a sus contestaciones, pero ya no se debe dejárselos visible a ustedes, para evitar cualquier tipo de confusión ahí. Digo, la respuesta correcta sí estaba en el examen. Sin embargo, sí puedo ver ahí que entre ustedes tuvieron comunicación. ¿Qué otra cosa? Todos, digo, la verdad es que de ahí en fuera, vaya, todos tuvieron excelentes calificaciones. Creo que la más baja fue de 9. A excepción de no tomar en cuenta estas dos respuestas que en el examen aparecen como correctas, pero en realidad están mal. Entonces, yo les voy a respetar la calificación que les da la evaluación en nuestro sistema, pero con esa salvedad, ¿no? De que el siguiente examen les voy a bloquear el que ustedes puedan ver las respuestas para, y mejor comentarlos aquí en la siguiente sesión, ¿no? Con eso estarían ya teniendo el 30% de la evaluación. Acuérdense que son 30% de evaluación y el 70% es participaciones y tareas. En cuanto a participaciones y tareas, solamente, déjenme abrir aquí nada más las tareas que tengo de ustedes para irselos diciendo de una vez. Bueno, no sé si hasta acá de lo que les he comentado tienen alguna duda.
No, profe. Ok, a ver, paso lista, que ya son 8:20. Esmeralda, Presente. Alondra, no, ay, Anet, Presente. Eladio, Jessie, Presente. Alex, Presente. Wendy, Presente. Olivia, Presente, profe. Claudia, Presente. Marjorie. Presente. Ok. Mm, Digo, dígame si me equivoco, solo tengo 3 tareas, que fue una lectura de comprensión, que era que ustedes hicieran con el resumen. El 2 eran definiciones de lo que eran los bienes. Y 3 preguntas, una pregunta que era respecto de la definición de García Maínez, qué teoría era la que incluía, ¿no? Fueron en concreto las 3 tareas que se han dejado y que subieron a plataforma. Bueno, la única que no subieron a plataforma fue la de definiciones, que esas todas me las mandaron al correo. O algunos lo incluyeron dentro de la lectura de comprensión. Pero bueno, fueron las 3. Esas son las que yo tengo 3 registradas. ¿Alguien tiene alguna otra u otra que yo no esté considerando? ¿No? Bueno, les voy diciendo de uno por uno quién tiene las 3 y ustedes ya me comentan al final. Esmeralda tiene las 3, Anet tiene las 3, Eladio solamente tiene 2, le faltó la de bienes, Jessie tiene 2, le faltó la de bienes, Alex tiene las 3, Wendy solo tiene una, me faltaron bienes y lo de la lectura de comprensión. Olivia tiene las 3 y Claudia tiene las 3 y Marjorie tiene las 3, ¿vale? De acuerdo a eso, nada más les voy a sacar el porcentaje. Obvio, van a tener el 100% de tareas quienes tengan las 3 y de ahí pues vamos a ir restando, ¿no? Aproximadamente cada una tendría 3.3 de puntaje pues para la evaluación final. Acuérdense que 3 es el examen, digo, todos ya sacaron su 3 del examen. Y en base a las tareas, pues ya nada más ahí les voy a ir reduciendo calificación. Participaciones. Participaciones, tengo participaciones de la mayoría. Los únicos que tienen, empiezo por quienes no tienen participaciones. Quien no tiene participaciones es Eladio. De ahí... sigue Jessie. Jessie solo tengo 2 participaciones. De ahí sigue Esme, también con 2 participaciones. Digo, se los voy diciendo así en sesión para que todos escuchen. O bueno, para que los interesados escuchen. Y de ahí sigue Wendy con 5 participaciones. El tope son las 5 participaciones. Anet, que tiene 5 participaciones. Alex tiene 4 participaciones. Olivia también tiene 3 participaciones. Claudia, 5 participaciones. Y Marjorie, 5 participaciones.
Mi tope de participaciones son las 5 y de ahí, pues obviamente ir reduciendo, ¿no? Quien me preocupa es Eladio porque no tengo ninguna. Jessie, bueno, tengo 2 de Jessie, pero bueno, tiene al menos un porcentaje de participación, ¿no? Ya les di entonces lo de las tareas. ¿Cuáles son las Profa, tareas? Sí, dime. yo lo de Wendy. la lectura del código se lo Ajá. subí en plataforma. Es que en plataforma, de hecho, me aparece quienes no me Y lo de hecho califican. acá lo tengo, hasta revisé ahorita y sí, acá dice tarea entregada hace Te 4 puse, días. te No, puse, no tiene nada. Me te parece puse, como no calificado. ok. ¿La subiste después del tiempo? No, la envié antes del tiempo. Porque ves que les pongo un periodo para que ustedes envíen las tareas. Si la enviaron después de ese tiempo, ya no las califiqué. Ok, bueno. No, la envié antes. O sea, ¿sí le enviaste a tiempo? Sí, 4 días antes que diera lo de la fecha. Ok. Entonces, yo nada más checo en plataforma a ver si efectivamente sí está la tarea. Y si es que sí está, ya te agrego tu tarea porque dentro de mi registro yo no la tengo. A ver, Wendy, Profe, ¿verdad? Wendy, tarea. Esa es la de la lectura de comprensión, ¿verdad, Wendy? Sí, Ok. ¿Quién más me dijo? yo, profa. Jessie, dime, Jessie. Me dijo usted que me faltó la tarea de bienes, pero yo le comenté a usted de forma personal en su número telefónico que tenía yo problemas para enviársela por su correo y se la envié por WhatsApp. Pero la que me enviaste fue la de Ajá, sí me comentaste, pero la que me enviaste fue de hecho, la de lectura de comprensión. Solamente me incluiste lectura de comprensión, pero no me incluiste lo de los bienes. Mira, Jessie. De hecho lo tengo acá. Sí, ya lo vi. Cierto, Jessie. Ok, Jessie, entonces tendrías las 3 tareas y ahí voy. Ajá, entonces tendrías las 3 tareas. Vale. ¿Alguien más? Profesora, perdón, pero yo no la escuché. ¿Cuántas tareas yo tengo? Alex, ya te dormiste. Se me hace que sigues en cama. No, ¿Tienes? no estoy dormido. Ok, tienes las 3, Alex. Ya, gracias, profesora. Es que no la había escuchado, perdón. Ok, entonces, bueno, partimos de 5 participaciones para abajo, que es el tope de participaciones que tuve de la mayoría. Los que tuvieron 5 fueron Annette, Wendy, Claudia y Marjorie. De ahí sigo con 4 que tuvo Alex, de ahí 3 que tuvo Olivia, luego de ahí 2 que tuvo Jessie, y el labio que no tuvo. ¿Alguien me faltó para comentarles de participaciones? ¿No? Bueno, la calificación se las voy a subir a la plataforma el día de hoy, ya tomando en consideraciones las tareas, las participaciones y obviamente el examen. Al examen, que son 3 puntos del examen, pues les voy a subir el número de participación, perdón, el número que les corresponda de lo de las tareas y lo de las participaciones. Si tienen alguna observación, pues ya nada más me mandan mensaje a mi número para que podamos corroborar antes de que cierren la plataforma la calificación. ¿Qué otra cosa les iba a platicar? Nada más lo de las participaciones. Ajá. ¿Tienen alguna duda ustedes o algo que quieran comentar antes de que podamos entrar a nuestra unidad 2? No, profesora. Ok, entonces, bueno, si no hay dudas, quejas o observaciones,
Seguimos. Les comentaba, digo, en cuanto a lo que son las evaluaciones o el examen, para la siguiente unidad, o bueno, el segundo parcial, igual, van a ser en la misma temática, opción múltiple, cierto o falso. Me voy a basar en lo que yo hable en las sesiones y en lo que les subo en mis diapositivas. Recuerden que ya no les subo resúmenes, porque la intención es que ustedes puedan estar al pendiente de mis sesiones, de lo que les platico. Y les voy a cerrar la opción de que puedan ver las respuestas correctas al final de la evaluación. Ya no, vamos a platicar mejor las respuestas, cuáles eran las respuestas ciertas o incorrectas, hasta la siguiente sesión después de que ustedes hagan la evaluación, para que evitemos el que ustedes puedan tener ahí comunicación, ¿ok? Participaciones, siempre en mis sesiones, pues vaya, les estoy insistiendo en si alguien tiene algo que comentar o algo que platicar. En realidad las participaciones ya se las tomé todas en general, ya no específicamente como alguna aportación útil o de novedad. De hecho, Esme, por ejemplo, las participaciones que tuvo fueron de las lecturas que hicimos en las diapositivas en la sesión, ¿no? Entonces, se las estoy tomando todas en general. Lo que quiero es que ustedes participen. Y en cuanto a los porcentajes, pues bueno, vamos a seguir así. ¿Sí? Hoy vamos a ver lo de los bienes. Si ustedes... Ay, perdón, señora, subo mis piecitos. Gracias. Vamos a ver lo de bienes y lo de los bienes y los tipos de bienes. Ya ustedes tienen una idea con la tarea que se les había dejado anteriormente, que fue la segunda tarea, de las definiciones de los tipos de bienes y en qué consistía cada uno. Ahorita lo que quiero, digo, si ustedes tienen la noción, nada más lo que quiero es referir cuáles son las diferencias en el concepto de bien jurídico o el económico o el término bien de forma general, en qué consiste cada uno y cuál es la clasificación que maneja nuestra doctrina y cuál es la clasificación que maneja el Código Civil Federal, que es en donde nos estamos nosotros basando. Ya para que ustedes puedan como tener clara la distinción, ¿no? ¿Ya están viendo mi diapositiva? Ya, profe, sí se ve. Gracias. Ok, bueno, ¿qué es lo que decimos que es el bien? Tenemos dos conceptos, uno que es como el aspecto económico y otro que nos da nuestra Real Academia Española. El concepto económico nos dice que es todo aquello que es apto para satisfacer directa o indirectamente una necesidad humana. Esa definición nos la da la Real Academia Española, pero es el concepto en sentido económico. Bueno, pretende como ese aspecto, ¿no? Ver la utilidad que le deja al hombre. Para la doctrina, el bien, desde el sentido o el aspecto económico, nos dice que es todo aquello que le es útil al hombre, que le genera algún beneficio, ¿no? Ya sea económico o material, pero le está generando algún beneficio. Jurídicamente podemos decir que bien es todo aquello que puede ser objeto de apropiación, entendiendo como tales cosas las que no están fuera, entendiendo todas las cosas que no están fuera del comercio por su naturaleza o por su disposición. Todo aquello que no está fuera de comercio, todo aquello que está dentro del comercio es para lo que jurídicamente establecemos como bien o entendemos como bien. Nuestro Código Civil Federal nos señala qué son los bienes o a qué nos referimos con bienes en nuestro artículo 747. ¿Tienen a la mano nuestro código? Pueden sacar su Código Civil Federal. Y alguien me puede ayudar
a leer el artículo 747, perdón. Me dicen cuando ya lo tengan o cuando alguien tenga el código, por favor. Claudia, dime. 747 nos dice pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Entonces, como se dan cuenta, no hay como una definición específica del concepto bien. Solo te dice, bueno, es todo aquello, bien, es todo aquello que es susceptible de apropiación o que puede ser objeto de apropiación, ¿no? Obviamente que no esté excluido del comercio, ¿no? O sea, que la ley permita que puedas vender, transferir, embargar, grabar, todo eso es entonces sujeto o es un bien jurídicamente. Entonces, bueno, tenemos como tres definiciones. Nuestro sentido amplio, que es aquel que abarca el aspecto económico, que dice todo aquello que es apto para satisfacer directa o indirectamente una necesidad humana. Pero si se dan cuenta, en este sentido amplio está incluyendo tanto lo que está fuera de comercio como lo que está dentro de comercio, ¿no? Es algo genérico. Bien en general, ¿no? Ya sea que esté fuera o que esté dentro. En nuestra doctrina, sentido económico, todo aquello que le es útil al hombre, pero no todo lo que es útil para el hombre puede ser susceptible de comercio, ¿no? Hay cosas que le son útiles y aún así no podemos ni vender, ni transferir, ni grabar, ni embargar, ¿no? Entonces, lo que está dentro de comercio, solamente aquel objeto, cosa que es susceptible de apropiación y que genera alguna utilidad para el hombre, pero que está dentro del comercio, es lo que nuestro concepto jurídico es un bien, ¿no? O bueno, es un bien desde un aspecto jurídico. Ahora, ¿qué es aquello que lo que no está o aquello que está excluido del comercio? Una, nos los establece la ley, así, nos dice que las que ella declara irreductibles a propiedad particular. ¿Qué quiere decir reductibles a propiedad particular? En donde dice, no puede ser un propietario particular o no puede ser dueño una persona particular de tal bien, ¿no? Por ejemplo, las de utilidad pública. Te dicen, estos bienes no pueden ser susceptibles o no se pueden declarar irreductibles a propiedad privada o a propiedad particular. Entonces, bueno, por disposición de ley, esas están excluidas de comercio. Aquellas que por su propia naturaleza establecen que están fuera del comercio, como las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente. Decíamos, ¿no? Por ejemplo, el sol, la luna, no sé, un planeta, el aire, digo, aquellas que por su propia naturaleza no se puede poseer por un individuo exclusivamente, bueno, son las que están fuera o las que consideramos que están excluidas de comercio, ¿no? Aquí les puse el no y es que están excluidas de comercio. Que cuando voy leyendo mis diapositivas con ustedes me voy dando cuenta de... Entonces, bueno, las cosas que están excluidas de comercio se establecen una por disposición de la propia ley, que se declara que determinado objeto no puede ser irreductible a propiedad privada o propiedad particular, y aquellas que por su propia naturaleza pues no pueden ser poseídas por algún individuo, ¿de acuerdo? Sí tenemos entonces claro cuál es la diferencia entre el concepto jurídico que nos establece, pues no el código, pero que sí nos establece la doctrina, y el concepto económico de forma general o genérica de lo que es un bien. Esmeralda, Claudia, Alex.
Ahora, por ejemplo, el mar también es objeto y que genera un significado económico, pero que este no puede ser objeto de apropiación porque por disposición de la ley es propiedad de la nación, ¿no? De hecho, por ejemplo, el territorio en sí, todo México, es territorio, es propiedad de la nación, a excepción de aquella propiedad que sí se puede reducir a propiedad privada o a propiedad particular, ¿no? Entonces, bueno, el Estado es el que te dice que esta porción de tierra o esta porción de terreno puedes tú ser propietario, ¿no? Pero si ya, por ejemplo, puedes construir hasta abajo del subsuelo, pero no puedes ser propietario del aire, ¿no? Que eso le pertenece el tránsito o el tráfico a la nación. En dado caso que tú necesites algún permiso para transitar en espacio aéreo, pues necesitarías un permiso, obviamente, con los pagos de impuestos o aranceles correspondientes. Ahora, ¿cuál es la distinción entre un objeto, entre bien y cosa? Bueno, es que establecemos que la cosa es como algo motivo o es como la acción genérica o es como el concepto general y el bien es ya como el concepto específico, ¿no? O sea, la palabra cosa es lo genérico y la palabra bien es lo específico, porque en el concepto bien nos referimos específicamente al concepto jurídico. En sentido meramente gramatical, de acuerdo a nuestra Real Academia Española, decimos que la palabra cosa deriva del latín causa o efecto, motivo, perdón. Lo que ya sea una entidad, un ente, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, concreta, abstracta o virtual. Esta definición nos la da la Real Academia Española y, si ustedes pueden ver, incluye todos los bienes, tanto los jurídicos como los económicos, los tangibles, los no tangibles, ¿no? Los que podemos ver, los que no podemos ver, pero sí apreciamos, el aire. Dime, Esmeralda. No, perdón. Ok, está bien. Entonces, bueno, en el término o en la definición de cosa, de acuerdo a la Real Academia Española, que nos dice que es causa o motivo y es toda entidad o ente, ya sea corporal, espiritual, natural, artificial, concreta, abstracta o virtual, en donde incluye todos los bienes, tanto los económicos y los jurídicos. ¿Por qué decimos que incluye incluso los jurídicos y los bienes de manera general? Porque no solamente son aquellos que te generan una utilidad para el hombre, sino que están hablando en relación a los que están dentro del comercio y los que están hablando fuera del comercio, ¿no? Entonces, por eso decimos al final que cosa es la palabra genérica y bien es la palabra particular, o es como ya el concepto específico de la cosa, ¿no? Del concepto cosa. ¿Por qué es importante hacer la distinción del concepto jurídico bien? Porque mientras el concepto jurídico de la palabra bien es particular, es susceptible de apropiación, su efecto respecto de las facultades que ejerces respecto de este bien van a ser distintas, ¿no? Si tú puedes ejercer usufructo o puedes ejercer las distintas facultades totales o parciales que nos concede el derecho real respecto de una cosa en todas las cosas, les pregunto, ¿se pueden ejercer todas las facultades
que nos otorga el derecho real respecto de una cosa? ¿Alguien me podría dar como el razonamiento de mi afirmación? Wendy. Olivia. Ya no hay nadie, ya todos se fueron. No importa lo que digan, si es correcto o incorrecto, digo, para eso estamos acá, para poderlo comprender y platicarlo. Bueno, yo creo que no. Ajá. No sé la verdad si esté bien. Dime, sí, estás bien, ¿por qué no? Porque es que no sé cómo explicarlo. Con tus palabras, no importa. Porque no todo lo que de un bien podemos tener, ¿cómo se podría decir? Como derecho de hacer algo con él. Exacto, exacto. Porque cuando yo les digo las facultades que nos otorga el derecho real, estamos hablando del uso, disfrute y disposición, ¿no? Entendámoslo como propiedad, usufructo, habitación, etcétera, ¿no? Y no respecto de todas las cosas podemos ejercer esas facultades. No podemos dar en usufructo una estrella, un planeta, no podemos dar en usufructo el aire, ¿no? Entonces, por eso decimos que respecto de una cosa no podemos ejercer todas las facultades que nos otorga un derecho real. No siempre, porque acuérdense que el concepto cosa abarca tanto los bienes en términos o aspectos jurídicos como aquellos que no se encuentran susceptibles de apropiación o dentro de comercio. Pero sí podemos ejercer todas las facultades que nos otorga un derecho real sobre un bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Respecto de un bien, sí podemos ejercer esas facultades, porque ya cuando nos referimos a bien, nos estamos refiriendo al concepto jurídico. Si es entonces el concepto jurídico, quiere decir que ese bien es objeto de apropiación y se encuentra dentro del comercio. Entonces, respecto de un bien, sí podemos tener la propiedad, sí lo podemos tener el usufructo, sí podemos tener uso, sí podemos tener superficie o el derecho de superficie, que solamente se regula aquí en Puebla, pero bueno, sí lo podemos ejercer. Respecto de una cosa, no, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la clasificación? Yo les decía, las clasificaciones, son distintas las que maneja la doctrina como las que hace la legislación o nuestro Código Civil Federal. La importancia de poderlos clasificar o poder decir a qué bien se refiere o a qué tipo de bien se refiere es porque son distintas las reglas y los principios que les rigen tomando en cuenta como esa naturaleza, ¿no? O esa naturaleza del bien. Bueno, ahorita cuando veamos los conceptos de los bienes, de a qué nos referimos, perdón, con cada uno, vamos a ver que no les pueden seguir las mismas reglas a los bienes, por ejemplo, que son consumibles o aquellos que no son consumibles. O en su caso, por ejemplo, a un bien que es consumible lo puedes otorgar en usufructo, pero si lo otorgas un bien consumible en usufructo, estás de acuerdo que se va a desgastar por su propia naturaleza. Entonces necesitaría aplicarle reglas específicas o una regla en particular respecto de aquellos bienes que no son consumibles, que los pueden usar, los van a ocupar, pero jamás se van a consumir más que desgastar lo natural, ¿no? Pero no se van a llegar a consumir. Entonces, las reglas que le van a aplicar van a ser distintas a aquellas de acuerdo a la naturaleza del propio objeto. Por eso es importante la clasificación. Nosotros vamos a ver las dos clasificaciones, las que manejan nuestra legislación y lo que maneja nuestra doctrina. La doctrina nos habla de un sinfín de clasificaciones, ¿no?
lo que son bienes muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, públicos, privados, corpóreos, incorpóreos, divisibles, indivisibles, principal, accesoria y muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, divisibles, indivisibles, a eso ya lo tenía, y principal y accesoria, ¿no? Vamos a ver el concepto de cada uno de ellos y a qué nos referimos en específico. Esta clasificación nos las da nuestro autor Rafael Rijona Villegas, que es como la clasificación general y, en mi opinión particular, como una clasificación muy amplia. Entonces, por eso por eso yo me basé con este autor. ¿Qué son los bienes corporales o corpóreos? Los tenemos aquí. Los corpóreos o incorpóreos corporales. Estos a la vez se clasifican, los que teníamos aquí, se clasifican en fungibles y no fungibles. Consumibles y no consumibles. Esta es su clasificación. ¿Alguien me puede ayudar de la tarea que hicieron en la segunda sesión? O bueno, la segunda tarea que hicieron, ustedes ya tienen la definición. Entre alguien más de los que pasé lista, ¿no, verdad? Bueno, ¿alguien recuerda a qué nos referimos con los bienes fungibles? Yo sabía que son aquellos que se van a sustituir por una misma categoría u otra, pero siempre y cuando tenga el mismo uso y el peso. ¿Me puedes repetir otra vez tu definición, Jessie? De las cosas fungibles es cuando se van a sustituir por otra, pero que ésta tenga la misma categoría, ya sea el mismo uso y el mismo peso. Exacto. Entonces, a ver, como bienes fungibles, podemos entender aquellos que sí, que pues, se les puede dar un valor y que pueden ser sustituidos por ese valor, ¿no? Y aquellos no fungibles, entonces sería lo contrario. Aquellos que no pueden ser sustituidos por otros, ni de la misma especie, ni de la misma calidad, ni de la misma cantidad. No los podemos sustituir. A eso nos referimos con fungible o no fungible. Fungible es aquello que sí lo podemos sustituir y lo no fungible es aquello que no lo podemos sustituir. Cuando nos referimos a sustitución, nos referimos a que tiene que ser de la misma especie, de la misma calidad y de la misma cantidad. ¿Para qué? Para que pueda adquirir el mismo valor. Pero en esos tres aspectos nos referimos con la sustitución. Ahora, esta clasificación es importante para el tema de obligaciones y contratos. En el momento, por ejemplo, cuando tú condonas o cedes o extingues una obligación, un contrato, es un poder liberatorio, ¿no? Poseen un mismo valor que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad en cumplimiento de obligaciones, ¿no? Entonces, por eso decimos que estos bienes en particular tienen especial relevancia para el tema de contrato y obligaciones. Pueden ser sustituidos por deudas o alguna obligación adquirida. Ahora, bienes consumibles. ¿Cuáles son aquellos bienes consumibles? ¿Alguien que quiera participar? Yo, profe. Espérame, ¿por qué no los veo? Es que... ¿dónde ven? consumibles Olivia, sí. que se extinguen con su primer uso o que desaparecen del patrimonio luego de utilizarlas. No consumibles, aquellas que no se agotan con su primer uso. Exacto. Creo que no tenemos como diferencia con esta definición. En cuanto a es consumible cuando se desgastan o se consumen con su primer uso, ¿no? Se agotan, mejor dicho, válgase la redundancia. Se agotan en la primera ocasión que se ocupan.
todo lo comestible, no todo aquello que es comestible, alimentos, es un bien consumible. Y lo que no son los consumibles son los que permiten el uso reiterado y constante antes de que se desgasten o se agoten. Como por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de no consumible? Tenemos muchísimos. Algo no consumible, es decir, que no se agota con su primer uso y entonces nos permiten el uso reiterado y constante. Bueno, la silla, la mesa, la cama, la ropa, la computadora, ¿no? No se agota por el primer uso. Nos permite un uso reiterado de ese bien y eso es lo no consumible. Ay, ¿dónde está? Ok, ¿alguien me quiere ayudar con lo que son divisibles e indivisibles? ¿No? Ah, yo, profa. Jessy, ¿alguien más que no sé Jessy? ¿Ya Jessy participó? ¿No? Yo, profa. Claudia, dime. Bueno, los divisibles pues son, como dice su nombre, son aquellos que se pueden ser reducidos en partes, pero esto pues que no va a cambiar su forma, pues. Y los indivisibles son aquellos que no se pueden se pueden partir físicamente o intelectualmente en proporciones distintas. Ok, exacto. Entonces, bueno, a ver, tenemos que los divisibles son aquellos que por su propia naturaleza permite que ese objeto sea separado sin que pierda su esencia, ¿no? Tú lo puedes partir perfectamente y al final no va a dejar de perder el valor que tiene. Como por ejemplo, un terreno, una casa, se puede fraccionar perfectamente un nuevo valor, pero no pierde la esencia, ¿no? De ese objeto. El dinero, por ejemplo, lo puedes perfectamente separar y no existe, no pierde la esencia o ese valor, ¿no? Lo indivisible es aquello que no se puede separar porque el momento que su propia naturaleza no lo permite separarse, porque en el momento en el que se prepara, deja de tener la utilidad por la que es su esencia, ¿no? O deja de tener como ese bien o ese valor, ¿no? En el momento que se parte, deja de tener como el valor que tenía, ¿no? Por ejemplo, algo de indivisible, algo que no podamos dividir porque en el momento que lo dividamos va a perder su valor. No sé, por ejemplo, un animal, ¿no? Un animal no lo podemos dividir, ¿no? Vaya, no lo podríamos destazar, digo, a no ser que se vuelva para consumo o para alimento, pero no lo podríamos dividir ajá, tal cual, porque en ese momento deja de tener su esencia, deja de tener su valor, ya no sería ese animal, ya no sería un perro, ¿no? Ya no sería el animal tal cual, ¿ok? Entonces dejaría de tener ese valor. ¿Qué es lo que entendemos por, nos saltamos muebles e inmuebles, ¿verdad? ¿Qué es un bien mueble? Pues es que eso lo vamos a ver también en la legislación. Pero bueno, ¿qué es un bien mueble? Yo se lo digo, profe. Anne, dime. Un bien mueble es son aquellos bienes de la naturaleza que son tangibles y que por sus características se pueden trasladar de un lugar a otro fácilmente sin perder su integridad. Y los bienes inmuebles son aquellos bienes que no se pueden transportar de un lugar a otro debido a sus características, de tal forma que su traslado supondría su destrucción o algún deterioro, ya que forma parte de un terreno. Exacto. Entonces, bueno, ¿cuál es la distinción entre un bien mueble y un bien inmueble? La parte en que se trasladan, ¿no? Los bienes muebles, por su propia naturaleza, pueden llevarse de un lado a otro, pero aquellos bienes inmuebles, por su propia naturaleza, están inmovilizados, ¿no? Ya sea por acción del hombre o
por la naturaleza o sin la intervención humana, pero su traslado es imposible, ¿no? Están inmovilizados. Ejemplo de un bien mueble. Si se dan cuenta, un propio bien puede tener las distintas clasificaciones, ¿no? Un bien, un solo bien puede ser comestible, puede ser mueble, puede ser divisible, ¿no? Un propio bien, en un mismo bien recaen distintas clasificaciones. No es que si es bien mueble o es bien inmueble, no es solo si es bien fungible o no fungible, no es consumible o no consumible, no. Sino en un mismo bien pueden recaer distintas características. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Entonces, bueno, bien mueble, pues es lo mismo, ¿no? Una silla, una computadora, una mesa. Bien inmueble, ¿alguien me puede dar ejemplo de algún bien inmueble? Yo sé que ya lo saben, solo estamos aquí para poder concretizarlo y dar ejemplos de eso para que tengamos como la idea perfectamente clara de cuáles son los bienes. Dime, Wendy. Un terreno, exactamente, un terreno, ¿no? ¿Alguien más? Una construcción y un edificio. Un edificio, no lo podemos trasladar, ¿ok? Un ejemplo de un bien inmueble que no participe el hombre. Gracias, Wendy. Un árbol, profe. Un árbol no lo podemos trasladar. Fíjate que ese es un ejemplo muy, muy gracioso porque la ley nos dice que un árbol, por su propia naturaleza, no podría ser susceptible de trasladarse, pero que en el momento en el que salen sus raíces de la tierra, en ese momento se convierte en un bien mueble. Por ejemplo, cuando lo trasplantas, ¿no? Cuando trasplantamos, por su propia naturaleza se considera inmueble, pero en el momento que le sacas las raíces de la tierra, ya lo puedes manejar o le pueden regir las propiedades de un bien mueble, ¿no? Entonces, es la naturaleza nada más del propio bien. Ok, entonces, bueno, ya tenemos claro lo que es un bien mueble, un bien inmueble, lo que son los bienes fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, y lo que son corpóreos o incorpóreos. Ahora, ¿cuáles son los bienes en cuanto a principales y accesorios? ¿Sí tenemos esa clasificación? ¿Alguien que tenga la noción o que la sepa para poderla comentar acá y ya nada más la aterrizamos? Olivia, dime, Olivia. Bueno, principales que existen y existen por sí mismas, accesorios que solo cobran sentido acompañadas de una cosa principal. Ok, exacto. Las principales son las que nacen de su propia naturaleza de manera independiente, ¿no? No requieren como de algo más para que puedan existir. Su nacimiento es natural e independiente, ¿no? Bueno, me refiero a natural, no me refiero de la naturaleza, sino me refiero a un objeto que para que subsista o exista no requiere de otra cosa o de otro bien para que pueda existir, no depende de nadie, ¿no? Y la cosa accesoria es que estará siempre nace de la principal, siempre se encontrará subordinada a la principal y para su existencia requiere forzosamente que la principal exista, ¿ok? Entonces, existen dos fuerzas o dos formas de existencia, una en fuerza de una relación natural que convierte la forma en accesoria en parte integrante de la cosa principal. Entonces, en el momento en que se encuentra subordinada y en el momento en que nace de ella, podemos decir que la accesoria es parte integrante del bien principal. Y obviamente hay una causa-efecto, una relación jurídica entre el bien principal y el bien accesorio, en el que al ser o formar parte en el bien accesorio, la suerte que siga la principal, los efectos, las consecuencias que tenga el bien principal, los va a sufrir de manera análoga la cosa accesoria o el bien accesorio, ¿ok? ¿Sí entendemos eso? De ahí el principio que deriva de la suerte de la principal
sigue la accesoria. Y lo vimos en un principio de uno de los derechos. ¿En qué principio, en qué derecho lo vimos? Ok. Ya tenemos indivisibles, divisibles, principal, accesoria, fungibles, no fungibles, mobles, inmobles. Públicos y privados. Nos falta. ¿Cuáles son los públicos? ¿Alguno dentro de su tarea encontró alguna otra clasificación distinta a esta? ¿O algún otro concepto distinto a los que estamos abordando acá? ¿No? Bueno, ¿cuáles son los bienes públicos y cuáles son los bienes privados? Bienes públicos son todos aquellos que no le pertenecen a alguien en específico. Les pertenecen en sentido jurídico y estricto, les pertenecen al Estado y pueden hacer uso de ellos. Bueno, es que dentro de los bienes públicos tenemos también bienes públicos que son uso para exclusivamente el Estado o para aquellos que son para uso para la ciudadanía. Entonces vamos a ver más dentro de la clasificación de la legislación, pero bueno, también se lo maneja la doctrina. Y aquellos públicos que los manejan solamente, por ejemplo, los estados, los edificios que son de uso exclusivo del Estado, o aquellos zonas, parques, que son para uso de la comunidad, pero que pertenecen al Estado. Entonces, bueno, en términos generales, el concepto público los vamos a dejar nada más que son aquellos que pertenecen al Estado, y los bienes privados son aquellos que pueden ser susceptibles de propiedad reductible a propiedad privada o propiedad particular. Pertenecen específicamente a un individuo, en donde ese individuo va a ejercer las facultades del derecho, uso, disfrute y disposición del bien, sin que el Estado pueda intervenir, a excepción de un caso de utilidad pública, en donde ese determinado bien sea susceptible de expropiación, y que en este caso solamente puede ser privada esa propiedad, válgase la redundancia, privada, o puede ser extraída esa propiedad privada para utilidad pública previa indemnización, ¿no? O que medie un pago por esa afectación en la propiedad privada, ¿ok? Ahora, también dentro de nuestra doctrina manejaba una, pero son muy pocas las que lo manejan, dentro de las fuentes que consulté, que hay bienes que se clasifican también entre registrables y no registrables. Bienes registrables son aquellos que requieren forzosamente una inscripción en el registro público de la propiedad, ¿no? Un registro especial. Y no registrables son aquellos que no requieren de esa inscripción especial, ¿no? En el registro público de la propiedad. Esta inscripción en específico, esa clasificación en específico, no la menciono yo en las diapositivas porque sí lo maneja la legislación, pero la doctrina, pero son muy pocos autores los que manejan este concepto de registrable y no registrable. Solo se los menciono para que ustedes lo tengan también presentes, ¿no? También existe esta clasificación, porque la llegan a ver. Bueno, sí es una clasificación, pero no la mayoría de los autores lo manejan. Y, ¿cuál es un ejemplo de ello? Por ejemplo, de cosas registrables, un bien inmueble, un edificio que se requiera la inscripción específicamente en el registro público de la propiedad, ¿no? De los no registrables, tú puedes ejercer, por ejemplo, o adquirir un vehículo. Del no registrable, no necesariamente de esa propiedad necesitas tener una inscripción especial, y aún así sería tu propiedad, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda en cuanto a esta clasificación? ¿Que ustedes hayan encontrado alguna más que quieran platicarla acá antes de entrar a la clasificación que maneja el código? Porque ya ahorita vamos a ir con el código.
Profa, yo tengo una que es por su existencia, presentes y futuras. Ay, ¿quién está hablando? Perdón. Olivia. Olivia, perdón, Olivia. Es que tengo que salirme de la pantalla para poder ver quién habla. Me voy a volver experta en tecnología, pero bueno. Olivia, dices que tú encontraste una clasificación de entre futuros y Ajá, y presentes. presentes. Ajá. Ok, La y que esta presente, clasificación, ok, ajá, que presentes que existen al momento de ser objeto de una declaración de voluntad y futuras aquellas que no existen en la actualidad, pero que pueden llegar a existir según el curso normal de los acontecimientos. ok. Entiendo yo, por ejemplo, de tu clasificación de los ciertos o los inciertos, ¿no? Un nacimiento, por ejemplo, de los crías de ganado, en donde te dicen que eres propietario, si tú eres el propietario de la mamá, entonces vas a ser propietario de los, bueno, de los que nazcan, ¿no? De esa mamá o de los animales que nazcan de esa mamá, que sepas que está embarazada, entonces eso podría ser un bien futuro, y el presente, pues obviamente, de los que pueden ser tangiblemente visibles, ¿no? A eso nos referimos. ¿Alguien más encontró alguna otra clasificación? Mira, por ejemplo, exactamente de los futuros y presentes, esa clasificación nuestro autor, Rogines Villegas, no la maneja, y han de ser pocos los autores quienes manejan esa clasificación entre futuros y presentes. ¿Alguien más que haya encontrado alguna otra clasificación? Digo porque vi sus trabajos y algunos manejaban otras. Por eso yo quise como concretizar solamente en estos los que maneja la doctrina y luego hablar de los de la legislación. Permítame tantito. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie más encontró otra? Ok, entonces, bueno, terminamos con la clasificación de que nos maneja nuestro código. Nuestro código hace una distinción entre bienes inmuebles, bienes muebles, bienes considerados de acuerdo a la persona a la que pertenecen, y en esta clasificación encontramos las de la clasificación del público o particulares, bienes públicos o bienes particulares, y montrescos y vacantes. Entonces, vamos a ir viendo a qué nos referimos con cada una de ellas. Bienes muebles e inmuebles, digo, es lo mismo que maneja que manejamos en nuestro concepto de la legislación, que bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar, o a eso nos referimos, y bienes inmuebles, aquellos que por su propia naturaleza no pueden ser trasladados. Ahora, sí nos establece como un listado de cuáles son los bienes que se establecen como bienes muebles y bienes inmuebles. Podemos checar rapidísimo el artículo 750 de nuestro Código Civil, por favor. ¿Alguien ya lo tiene a la mano? ¿Sí? Esme, dime. Que dice todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del sujeto a él adherido. Los derechos reales sobre inmuebles. Ok, ¿cuál estás leyendo? El 750. ¿Así te dice tu código?
Es que el 750 nos dice, son bienes inmuebles y nos da como una serie de, un listado, ¿no? En sí especifica a 13 bienes inmuebles. Bueno, ustedes de tarea van a leer ese artículo para ver cuáles son los bienes inmuebles, ¿ok? Para poder avanzar más en los, poder concluir el tema de bienes hoy. Bienes muebles, ¿qué nos especifica el código respecto de los bienes muebles? ¿Alguien que lee el 751? Yo lo que Marjorie. Los bienes muebles por su naturaleza que se hayan considerado como inmuebles conforme a lo dispuesto en varias fracciones del artículo anterior, recobrarán su calidad de muebles cuando el mismo dueño los separe del edificio, salvo el caso de que en el valor de éste se haya computado en el aquellos para constituir algún derecho real a favor de un tercero. Ok, entonces en este ejemplo, por ejemplo, bueno, en este artículo puede caber el ejemplo que nos decía, ¿quién lo dijo? Olivia, me parece, del árbol, ¿no? Si tú lo puedes separar y lo separaste, bueno, entonces adquiere la calidad de bien mueble. Si se dan cuenta, el 753 son los que nos definen qué son los bienes muebles. ¿Alguien que lea el 753? No, Claudia. 753. ¿Sí? Dime, Claudia. 753 dice, son los muebles por naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. Ok, entonces, bueno, nos referimos únicamente a la forma de trasladarse, ¿no? Aquellos que son inamovibles. Entonces, bueno, nuestro código nos refiere que esos son bienes inmuebles, pero que van a adquirir la naturaleza del mueble en el momento en el que el dueño los pueda separar, ¿ok? Sin que pierdan como la esencia o el valor o adquieran un nuevo valor. Igual ahí nos da como, todo ese apartado nos da como cuáles son las reglas que le van a aplicar a los bienes muebles, ¿ok? Tu tarea va a ser leer esos apartados y hacerme como un pequeño resumen, muy, muy pequeño, de cuáles serían los bienes, o lo que ustedes consideran como más importantes respecto de ese apartado. O cuáles serían las reglas que les aplicarían, ¿no? Que ustedes digan, bueno, me llamó la atención que cuando se refiere a, no sé, a granos, cuando se refiere a ropa, le va a aplicar esto, ¿no? Algo que a ustedes les llame como más la atención. Ahora, 763 nos refiere cuáles son los bienes fungibles o no fungibles. Y solamente no nos da como la definición o el concepto como lo hace la doctrina, pero sí nos dice que los bienes fungibles son los que pueden ser reemplazados por los de la misma especie, calidad y cantidad. Y obviamente, pues los no fungibles son los que no pueden ser reemplazados por especie, cantidad y calidad, o la misma especie, cantidad y calidad. Son las tres características que hablan de una sustitución, la especie, la calidad y la cantidad, para poder decir que tienen como el mismo valor, ¿ok? De acuerdo a las personas a las que les pertenecen, pues encontramos a el poder público y lo que son los particulares. Yo les decía, poder público, pues son las que les pertenecen al Estado, no de manera general. Y los que son para particulares, pues obviamente es cuando el dominio lo tiene una persona en específico de propiedad privada o propiedad particular. Ahora, a la vez el poder público se divide para los que son las de uso, los bienes que son del lado, pero que son de uso común. Y para este tipo de bienes, las disposiciones que les van a aplicar son Ley General de Bienes Nacionales. O para aquellos que son destinados para un servicio público, pero que le pertenecen al Estado. Y la otra clasificación son aquellos que son bienes que le pertenecen al Estado para el propio Estado, o bienes para su propio uso. Ahora, dentro de los que son los bienes de dominio público, que son bienes de uso común, para los que son de uso común, estos bienes van a ser inalienables e imprescriptibles. Es decir,
que pueden ser aprovechados por todos los habitantes, obviamente con las restricciones que la ley le establece, pero para un aprovechamiento especial se requería una concesión. Y en este caso, pues obviamente se tiene que, esa concesión que el Estado te va a dar es que el bien le va a pertenecer al Estado, lo pueden usar como el uso cotidiano o el uso normal de ese bien, y si tú requieres como un aprovechamiento especial, bueno, entonces ya le estarías otorgando en una concesión con los requisitos y condiciones que establece la ley. Se encuentra regulada por la Ley General de Bienes Nacionales y nos hace como todo un listado, esta ley en el artículo 7, de todo lo que es considerado como de uso común, pero que le pertenece al Estado, ¿no? Por darles algunos ejemplos: el espacio aéreo, las aguas marinas, el mar territorial, las playas, los puertos, zonas federales, cauces de corrientes, presas. Digo, son todos aquellos bienes que son considerados de uso común, y si tú quisieras hacer un aprovechamiento especial, necesitas una concesión, pero que aún así les vienen perteneciendo al Estado, ¿no? Está regulado dentro de la Ley General de Bienes Nacionales. Luego, dentro de los destinados al servicio público, estos son los que igual pertenecen a la Federación o al Estado, pues, son inalienables e imprescriptibles de igual, o sea, no por el transcurso del tiempo van a perder esa propiedad del Estado. Y mientras no se les quite este carácter de servicio público al que se encuentran destinados, pues el Estado puede ejercer respecto de ellos dominio público. ¿A cuáles nos referimos? Por ejemplo, recintos que pertenezcan a cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los que están al servicio de esos poderes. Allí no solo los edificios, sino por eso pueden haber estacionamientos que están como al servicio de esos edificios en general, aquellos que están destinados al servicio de las dependencias o entidades que hagan como una función pública, aquellos para los donde se radica la fiscalía, por ejemplo, todos los edificios o todos los bienes que sean uso del Estado, me refiero al Estado tanto federación, municipio, ¿no? Pero que pertenecen al Estado, para realizar sus actividades, son considerados como bienes destinados a un servicio público, ¿de acuerdo? Y aquellos que son también bienes del Estado, pero que son como propios del Estado, o sea, propios que solamente ellos pueden ejercer esa facultad de dominio, son las que se encuentran ubicados . ¿Me escuchan? Sí, profesora. Perdón. Ok, bueno, los que son los bienes propios que se encuentran exclusivamente para uso del Estado son aquellos que no van a estar los comprendidos dentro del uso común, ni que están comprendidos dentro de los bienes destinados a servicio público. Servicio público son los edificios que ellos ocupan para ejercer sus actividades, ¿no? Todos aquellos, ¿no? Ya sea que haya sido un estacionamiento, la fiscalía, las dependencias, las secretarías, todo eso. Los de uso común son aquellos que un ciudadano cualquiera los puede aprovechar, los puede usar, las playas, los ríos, y que si requieres un aprovechamiento especial necesitas como una concesión. Aquellos bienes propios son los que no están contemplados dentro de estas dos clasificaciones anteriores, como por ejemplo, no sé, las tierras o aguas, mar abierto, el subsuelo, lo que encuentras de algún tipo de mina, no sé, ¿no? Algo así, que no se encuentren comprendidos dentro de las listas anteriores, bueno, serán bienes públicos o del poder público, pero dentro de esa propia clasificación propios, ¿no? Propios del Estado, ¿ok? Que el particular o un ciudadano o un habitante no los puede utilizar o aprovechar de forma natural o común, ¿ok? ¿Cuál otra?
Montrescos. ¿Qué tiene referencia de son los bienes montrescos de acuerdo a nuestro código? ¿Son los muebles abandonados? Ok. ¿Solamente los bienes abandonados? Bueno, son todos bienes, específicamente los puedes ubicar entre los bienes abandonados, pero son todos aquellos bienes cuyo dueño se ignoren, ya sean abandonados, perdidos, pero son todos aquellos dueños que se ignore quién es el dueño en concreto, ¿no? Y tiene, por ejemplo, de acuerdo a nuestro Código Civil, tiene como una reglamentación en específico, que en donde si tú eres un habitante o un ciudadano y denotas que determinado terreno o determinado bien está abandonado y se ignora el dueño, tienes que hacer la declaración ante la autoridad para que se le pueda fijar, obviamente después de fijar los delitos correspondientes en busca del propietario, no aparezca. Bueno, entonces este bien va a pasar a ser parte del Estado. Y obviamente a ti lo único que te darán será como una remuneración o compensación por esa declaración que hiciste para declararse Estado. O en su caso, reclamarte tú como dueño de ese bien. Te dan como una indemnización nada más. ¿Cuáles son los bienes vacantes? ¿Alguien puede decir cuáles son los bienes vacantes? Viene en el 185 de nuestro Código Civil. Los que no tienen dueño cierto y conocido. Ok. ¿Y qué es la diferencia entonces entre los bienes montrescos y los bienes vacantes? Ya me dieron la definición. ¿Quién me dio ¿Quién me dijo del bien montresco? Yo, Claudia. Claudia, entonces, ¿cuál es el bien montresco? Aquellos que están abandonados o perdidos cuyo dueño se los ignore. Ok, ahora, lo mismo es respecto de bienes vacantes. Aquellos que están perdidos o abandonados y no se tenga un dueño cierto conocido. ¿Cuál es la distinción entre unos y los otros entonces? Y con eso no son. ¿Alguien lo sabe? Lo dice su propio código. Y hago énfasis porque eso es lo que quiero que se les quede. Respecto de los bienes montrescos, nos referimos específicamente a bienes muebles, es decir, aquello que es trasladar, que es móvil, lo llevas de un lado a otro. Desconoces el dueño, o está abandonado, o desconoces a su dueño. Y los bienes vacantes, específicamente nos referimos a bienes inmuebles, ¿ok? Entonces, respecto de los montrescos, si tú te encuentras algo, de acuerdo a nuestro Código Civil, tú lo que tendrías que hacer sería la declaratoria de que encontraste un vehículo abandonado, ¿no? Para que el Estado, después de todo un procedimiento, lo pueda someter a remate. O tú te puedas adjudicar como dueño de ese inmueble, de ese mueble, porque específicamente la reglamentación para bienes montrescos refiere a bienes muebles. Y los bienes vacantes nos referimos a un terreno, a un edificio que no tiene dueño, que no se tiene dueño certero, pero específicamente nos vamos a referir a bienes inmuebles, ¿no? Aquel que por su propia naturaleza no podamos trasladar, ¿ok? Entonces esa es la distinción. Ambos se refieren a bienes abandonados con dueños inciertos y desconocidos, pero específicamente los vacantes será de los inmuebles y montrescos se referirá a bienes muebles.
Entonces, cuando ustedes refieran, ay, se me encontré un montresco, entonces específicamente estás hablando de un lapicero, un lápiz, una silla, un escritorio, ¿no? Algo que no sabes de quién es el dueño. Y cuando te refieras a un bien vacante, entonces te vas a referir al terreno que está enfrente de mi casa, que está abandonado, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, con eso terminamos lo de la segunda unidad, es bienes y clasificación de bienes, los conceptos en sentido amplio y jurídico, y nuestras clasificaciones de acuerdo a la legislación y de acuerdo a la doctrina. Si tienen algún comentario, la siguiente sesión se las difiero y hoy en la tabla les subo calificaciones. Perdón, la siguiente clase vamos a ver todo respecto a lo que es la posesión. Por si es que quieren ir leyendo, igual está en nuestro título del Código Civil y lo tenemos en el apartado de 790, título tercero de nuestro Código Civil. Si quieren irlo leyendo, para la siguiente clase, pues ahí vamos a estarlo ocupando. Y la tarea nada más que se les va a quedar va a ser de los bienes, de la clasificación de los bienes, de acuerdo a la legislación, montrescos, vacantes, de acuerdo a quién les pertenecen, del apartado de lo que son los bienes, me van a hacer una síntesis muy resumida, que no pase de una cuartilla, de lo más importante o lo más interesante que les hizo a ustedes, porque ya vimos los conceptos que tiene cada uno. Ya no necesito que me refieran los conceptos, sino las reglamentaciones que les aplicarían a esos bienes. ¿Tenemos duda? No, profe. Ok. Bueno, chicos, los dejo porque me va a cortar la sesión, ya son 9:30, entonces los dejo también para su siguiente clase. Bonito día.